A ver, hablemos de un tema que, seamos sinceros, a menudo dejamos para otro día, ¿verdad? Casi por superstición, las herencias. Pero lejos de ser un mal trago, pensar en ello y planificarlo bien es, en realidad, el último gran acto de cuidado que podemos tener con la gente que queremos. Así que vamos a meternos de lleno en los errores más típicos para que, bueno, no nos pasen. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Porque al final todo se resuelve en esto. No estamos hablando solo de dinero o de casas, para nada. Estamos hablando de proteger a los nuestros, de darles tranquilidad y, sobre todo, de que se respeten nuestras decisiones. Vale, pues todo este castillo se empieza a construir con una sola pieza clave, el testamento. Es que es la piedra angular, el mapa del tesoro. Es la única forma de decir alto y claro, esto es lo que quiero que se haga con mis cosas. Si no lo hay, la ley coge el volante. Y creedme, el destino al que nos lleva casi nunca es el que hubiéramos elegido. Y aquí llegamos al error número 1, el más común y, sinceramente, el que más líos provoca. Parece primero de planificación, pero pasa muchísimo. No tener testamento o, ojo, tener uno que se hizo hace 20 años y que ya no tiene nada que ver con la vida actual. Es como intentar navegar con un mapa de la Edad Media. Un desastre garantizado. Las consecuencias, pues, son las que vemos. Y son muy directas. Si no hay testamento, entra en juego lo que los abogados llaman sucesión intestada. ¿Qué significa eso? Pues que la ley decide por ti. Y esto se traduce en más papeleo, más gastos y lo peor de todo es la receta perfecta para el conflicto familiar. Porque incluso un testamento que no está claro, que deja lugar a dudas, puede acabar con todo el mundo en los juzgados. Bien, ahora vamos a centrarnos en lo más importante de todo este asunto, las personas. Porque una herencia al final no va de cosas, va de gente, de la familia. Y la ley en esto es muy clara y establece unas protecciones que no se pueden ignorar. Y aquí nos topamos con una palabra que es fundamental entender, la legítima. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que la herencia es una tarta. Pues bien, no se puede repartir toda la tarta como uno quiera. La ley dice, un momento, que hay un trozo que está reservado sí o sí para ciertas personas. Esos son los herederos forzosos, que normalmente son los hijos. Fijaos en la cifra, 2/3. No es una pequeña porción, es la mayor parte de la tarta. En derecho común, que es el que se aplica en la mayor parte de España, 2 de cada 3 partes de la herencia van para los hijos. Es una barbaridad. Y no tener esto presente es buscarse, pero de cabeza, un problema legal muy serio. La clave de todo esto es que saltarse estas reglas no sale gratis. Como vemos aquí, si se ignora la legítima, si se deja fuera un heredero forzoso, o si se intenta desheredar a alguien porque sí, sin una de las causas tasadas por ley, lo más probable es que ese testamento acabe impugnado. Y al final es un juez el que puede terminar anulando parte de lo que se había decidido. Y ojo, que dentro de este grupo de herederos forzosos hay una figura que a veces, sorprendentemente, se queda en un limbo o se gestiona mal. El cónyuge viudo. Es fundamental entender que tiene unos derechos muy concretos que hay que respetar sí o sí. En concreto, la ley le da lo que se llama el usufructo del tercio de mejora. A ver, ¿qué es esto del usufructo? Pues para que se entienda fácil, no es que reciba la propiedad de los bienes, pero sí el derecho a usarlos y disfrutarlos. El ejemplo clásico es poder seguir viviendo en la casa familiar. Y esto es súper importante, porque ignorar este derecho es uno de los motivos más comunes para que todo el reparto de la herencia se quede parado, bloqueado por completo. Vale, ya hemos visto el plan, que es el testamento, y las personas, que son los herederos. Ahora vamos al qué, es decir, al patrimonio, las casas, el dinero, el coche y, muy importante, las deudas, que también forman parte del lote. Aquí entramos en los despistes más prácticos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los bienes que no se pueden dividir fácilmente? Como una casa, un negocio familiar. Si no se ha pensado un plan, a menudo se acaba malvendiendo para repartir. Para evitar justo eso, se puede nombrar en el testamento a un contador partidor, que vendría a ser como un árbitro que se encarga de hacer los lotes y repartir. Y otro lío típico es no tener claro qué es de quién en un matrimonio en gananciales. Es crucial separar lo que es privativo de cada uno de lo que es de los dos, porque solo se puede dejar en herencia lo propio. Y este es quizá uno de los errores más peligrosos. Pensar que una herencia es solo recibir cosas. Pues no, las deudas también se heredan. Y esto puede convertir lo que parecía una buena noticia en un regalo envenenado, porque si no se hace bien, los herederos podrían acabar pagando esas deudas con su propio dinero y sus propias casas. Por suerte, la ley da 2 opciones para evitar ese desastre. Por un lado está la aceptación pura y simple. Aquí es donde te la juegas, porque tu patrimonio personal y el heredado se mezclan. Si hay deudas, respondes con todo.
Y por otro lado está la aceptación a beneficio de inventario. Esto funciona como un cortafuegos. Se hace un inventario de lo que hay, se pagan las deudas con los bienes de la propia herencia y si sobra algo, para el heredero. Y si no, pues no se pierde nada propio. Es la opción segura, sin duda. Y para terminar, tenemos que levantar la vista y ver el panorama completo. Porque una herencia no ocurre en el vacío. Hay factores externos, como los impuestos o las leyes de otros países, que juegan un papel importantísimo en todo esto. Hoy en día es muy normal tener cosas fuera o vivir en otro país. Con los elementos internacionales hay que tener claro qué ley se aplica, si la de residencia o la de nacionalidad. Y luego ya en casa está el famoso impuesto de sucesiones. El gran problema de este impuesto es que cada comunidad autónoma tiene el suyo y las diferencias son abismales. Pero el error más gordo aquí no es no querer pagar, sino no poder. La falta de liquidez, de dinero en efectivo para afrontar el impuesto, es lo que a menudo obliga a vender a toda prisa y a mal precio, o incluso a tener que renunciar a la herencia. Bueno, después de este repaso, la conclusión parece bastante clara, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, cada error se puede evitar. Planificar no es algo lúgubre, es todo lo contrario. Es un acto de responsabilidad, de cariño. Es proteger a los tuyos, asegurarte de que tus deseos se cumplen. Y sobre todo, es dar un poco de paz y de claridad en momentos que ya de por sí son muy complicados. Así que me gustaría terminar con esta idea. No hace falta solucionarlo todo hoy y mañana. Se trata simplemente de dar un primer paso. Quizás sea tan sencillo como desempolvar ese testamento viejo, tener una conversación tranquila con la familia o simplemente buscar un poco de información. Porque ese pequeño gesto, ese primer paso que se da hoy, es la mejor inversión para la tranquilidad de mañana.